¿Cuál fue la gota que colmó el vaso en tu última relación? Historia 1. Hace casi 2 años terminé con él porque era una persona controladora, abusiva, que intentaba apoderarse de toda mi vida. Pero no estaba lista para cortar del todo y mantuve distintos niveles de contacto desde entonces. Terminé volviendo a dormir con él. El fin de semana pasado tuve una especie de llamado de atención gigantesco. Me di cuenta realmente del tipo de opresión enfermiza que he soportado desde que tenía 22 años, él tenía 42 cuando comenzó a buscarme. Todo el tiempo me insultaba, me intimidaba, me trataba como a una niña y luego intentaba hacerme creer que era porque me amaba mucho y que yo era una afortunada. De repente, todo encajó de golpe en mi cabeza y me desplomé entre sollozos y risas nerviosas. En ese momento comprendí que preferiría apoyar un arma contra mi cabeza antes que seguir un solo día más así. Es una experiencia tan loca que se siente como si estuviera saliendo de un culto en el que estuve atrapada durante 7 malditos años. Historia 2. Él se fue a trabajar al extranjero poco después de que nos casamos. Tenía un sistema de rotación. 4 meses fuera y 2 semanas en casa. En todo el primer año de matrimonio lo vi apenas 4 semanas. Fue entonces cuando conocí a otra persona, alguien dispuesto a estar realmente para mí. Ese fue mi segundo matrimonio, uno en el que nunca debí haber entrado, pero mi primer matrimonio fue tormentoso. Él luchaba contra su adicción al alcohol, y mirando hacia atrás creo que solo buscaba a alguien que cuidara de mí. Ahora estoy en mi tercer matrimonio, y ya llevamos juntos 25, casi 26 años. Ese es el hombre con el que habría querido casarme desde el principio, si tan solo hubiera sabido que existía. Historia 3. Salí de la ciudad por 3 semanas para visitar a mi familia. Él estuvo de acuerdo con que me fuera e incluso reservó mi vuelo de ida y vuelta. Pero mientras yo estaba fuera, le dijo a su familia que yo había pedido el divorcio. Durante las primeras 2 semanas me llamaba todos los días como siempre. Pero en la tercera semana, de repente, se volvió completamente inestable. Empezó a decir que alguien estaba observando por las ventanas de nuestro dormitorio en las noches, y que llevaba 9 días sin poder dormir por eso. Abrió una cuenta bancaria nueva y comenzó a transferirse dinero de nuestra cuenta compartida. Me dijo que tenía nuevos amigos, pero se negó a decirme sus nombres. Esa misma noche me bloqueó, pero a la mañana siguiente me desbloqueó y dijo que había estado embriagado con solo 2 cervezas, como excusa para no recordar los nombres de esos nuevos amigos. Al día siguiente les dijo a los encargados del edificio que nos íbamos a mudar. Poco después, sobregiró nuestra cuenta compartida en casi $3.000. Al día siguiente perdió su trabajo y tuvo un altercado con un oficial de policía. Mientras estaba detenido, me llamó y no quiso dar una explicación clara de qué fue lo que le hizo perder el control. Cuando salió de la cárcel, se suscribió a Tinder Plus usando una tarjeta de crédito que compartimos. Los cargos no paraban. Siempre en 2 licorerías distintas cada día. Decidí volver a casa, esta vez acompañada de mi mamá. Contratamos un camión para llevarme todas mis cosas a mi ciudad natal. Cuando llegamos, la puerta principal estaba abierta y él no aparecía por ningún lado. El apartamento estaba hecho un desastre. Había empezado a fumar otra vez y usaba mis plantas como cenicero. Su gato estaba descuidado, el inodoro estaba negro por dentro, los platos acumulados hasta el techo, y el desagüe estaba tapado con pozos de café, hasta el punto de que el agua sucia y negra se estancaba llenando el lugar de moho. La comida en la nevera estaba podrida y pasada de fecha. Ni siquiera había tocado las comidas preparadas que le dejé en el refrigerador y congelador. Encontré su anillo de matrimonio debajo del televisor, junto con un poco de Adderall suelto. Cuando por fin apareció cerca de la 1 de la mañana, estaba completamente ebrio y agresivo. Su cabello y sus ojos estaban desordenados. Estaba más delgado que nunca, como si no hubiera comido en días. Me habló con un tono que nunca había escuchado antes. La forma en que dijo mi nombre ni siquiera era reconocible. Admitió que había estado en la ribera, juntándose con algunas personas sin hogar. Además, afirmó que yo había estado fuera 8 o incluso 12 semanas. Después me acusó de agredirlo y llamó a la policía. Nos llevó 2 días acomodar todo y limpiar ese desastre terrible. Durante esos 2 días, él llamó a la policía 2 veces más sin razón alguna. Nos quedamos una noche extra en un hotel antes de regresar a casa. A la mañana siguiente, fui al juzgado y pedí una orden para una evaluación de salud mental. Desde entonces no hemos tenido contacto. La trabajadora social asignada fue a visitarlo y me informó que había tenido otra pelea física y tenía marcas en la cara. Además, entregó cheques sin fondos para pagar el alquiler que quedaba antes de que terminara el contrato.
Se quedó 4 días más después de que terminó el contrato y volvió a dejar destrozos en el departamento. Mandaron un estado de cuenta a la dirección que proporcionó, pero la correspondencia regresó porque no era entregable. Como yo también estaba en el contrato, tuve que pagar las multas para evitar que me metieran a cobranza. Nuestros amigos cercanos me dijeron que su madre volvió a estar en su vida después de casi 29 años de ausencia. Espero que al menos ellos sean felices juntos. Ahora veremos qué pasa con los cargos por delito grave, si es que se presenta a la corte el próximo mes. Historia 4. Él quería tener hijos. Yo, en cambio, siempre supe que no quería tenerlos desde que era una niña. Él pensaba que no hablaba en serio o que con el tiempo iba a cambiar de opinión. Me di cuenta de esta forma de pensar cuando empezamos a buscar casa. Y él me dijo que estaba viendo opciones con cierta cantidad de habitaciones para la familia que algún día tendríamos. Yo le recordé que no quería hijos, que estaba segura de ser child free. Se sorprendió y me soltó algo como: sí, pero eso es solo por ahora. Decidí terminar con él. Después, busqué un médico que me realizara una esterilización permanente. Ahora sí, estoy completamente segura, sin hijos para toda la vida. Historia 5. Sabía que iba a estar conformándome. Él tenía una buena posición y éramos grandes amigos antes de empezar a salir. Pero en el fondo sabía que si daba el siguiente paso con él, tendría una vida cómoda. Pero nunca sería verdaderamente feliz o me sentiría realizada. Además de eso, él era un idiota. Me convertía en el blanco de todas las bromas con sus amigos y luego se sorprendía cuando me enojaba, aunque en realidad su intención era hacerme reaccionar. Mientras aún estaba saliendo con él, conocí a mi ahora esposo y quedé impactada de lo amable que podía ser alguien conmigo sin esperar nada a cambio. Todo con mi ex era un intercambio, todo tenía un precio. En cambio, mi actual esposo hacía cosas bonitas por mí sin motivo alguno, mucho antes de que siquiera empezáramos a salir, y eso fue como una llamada de atención enorme. Eso me hizo darme cuenta de que si me quedaba con mi ex, estaría conformándome. No diría que dejé a mi ex por mi esposo, pero él me terminó haciendo entender que estaba viviendo la relación en piloto automático y que merecía a alguien que me tratara mejor. Historia 6. Pasé 2 años planeando mi escape. Debería haberme ido la primera vez que me agredió. Pero en ese momento era increíblemente ingenua y creía que estaba mejor atada a un hombre que sola. Amo a mi mamá con todo mi corazón, pero tristemente ella también me enseñó ese modelo. Crecí viendo cómo ella misma se convencía de que era mejor estar con alguien, aunque no fuera feliz. La relación de mis padres no presentaba violencia física evidente, pero mi mamá ha vivido en una tristeza constante, y eso también lo acepté sin cuestionarlo al principio. Pensaba que así tendría que ser mi vida. Hasta que 2 años después de empezar esta relación, me di cuenta de lo enfermiza que estaba mi forma de pensar. Decidí que merecía mucho más que la vida que me esperaba si me quedaba ahí. Con él, era solo una sirvienta y un objeto para satisfacer sus deseos, nada más. También me convertí en el blanco de su ira. Ni siquiera podía estar en mi propia casa sin que hubiera al menos 4 personas más, que se quedaban ahí como si fuera su territorio. Pero prefería así las cosas, porque cuando solo estábamos los dos, siempre terminaba volviéndose violento. Y claro, el desprecio verbal era solo otra capa opresora encima de todo eso. Pasé 4 años con alguien que me arrebató mis años de juventud. Esos años en los que uno apenas comienza a descubrirse, y tuve que madurar muy rápido. Finalmente logré poner fin a todo y hacerlo salir de la casa cuidando de mantenerme a salvo. Pero me tomó 2 años planearlo con cuidado. La casa donde vivíamos era de mis padres, así que él no tenía ningún derecho legal ni reclamos sobre ese lugar, lo que definitivamente me dio una ventaja. Podría escribir un libro entero con todas las razones por las que lo dejé, pero en esencia se reducen a abuso verbal, psicológico, físico y la más dolorosa violación de mi voluntad. 8 meses después de haberlo sacado de mi vida, conseguí trabajo en una cafetería cerca de mi universidad, y ahí conocí al hombre maravilloso con quien hoy estoy casada. Historia 7. Él tenía muy poca inteligencia emocional, casi nula, y no soportaba ni el más mínimo desacuerdo sin estallar en gritos, ponerse a la defensiva, hacer lo que llaman darbo, evitar el problema, burlarse o insultar. Para él, todo era un ataque, y la mejor defensa siempre era pasar al ataque. Además, dependía mucho de mí para absolutamente todo. Yo era su mamá, secretaria, lo que fuera. Durante casi 6 años fui la única que trabajaba, aunque él ni siquiera se encargaba bien de la casa.
Al principio no estaba tan mal, pero después de que le diagnosticaron ADHD, es decir, una mezcla de autismo y TDAH, cayó en una depresión que solo fue empeorando. Tenía varios recursos y oportunidades para mejorar, pero se mostraba desinteresado y sin motivación. Soporté mucho más faltas de respeto de las que cualquiera debería aguantar, incluso que me escupiera en la cara. Él se movía entre prometer que iba a cambiar y hacer su mejor esfuerzo, y luego hundirse en la desesperación porque, según él, la depresión y el ADHD lo habían dejado incapaz de cambiar. A veces hasta se justificaba diciendo, ¿para qué cambiar si así estoy? Yo me aferraba a la esperanza de que, con ayuda, lograra salir del pozo y volver a ser el hombre de quien me enamoré y con quien me casé. El límite llegó cuando tuve un problema de salud serio y, por primera vez en 13 años, tuve que depender de él. No podía moverme, levantarme, acostarme o comer sola, y tenían que darle medicamentos a los gatos, algo que tampoco podía hacer. Durante unos días se las arregló relativamente bien, pero explotó cuando le hice un reproche leve y totalmente justificado por cómo se estaba encargando de cuidarme. Me dijo que ahora iba a demostrarme lo que era no importar, y desapareció por 2 días. Yo tuve que luchar muchísimo para hacer cosas simples, por ejemplo, acostarme en la cama con ayuda. Me tomaba de 5 a 10 minutos y era más llevadero, pero sola me tardaba casi 30 minutos y sufría un dolor tremendo. Al final no me quedó de otra que llamar a una amiga para que me ayudara. Cuando apareció de nuevo, seguía creyendo que tenía razón al irse así, y parecía haber olvidado por completo que yo no podía cuidar de mí misma. En ese momento entendí algo muy claro. No podía nunca depender de ese hombre para nada importante. Si alguna vez necesitaba algo de verdad, me abandonaría de la manera más cruel, sobre todo si sentía que no le agradecía o le disgustaba algo. Y no solo habría sido conmigo, los gatos se quedaron sin medicamentos durante 2 días. Con mucho esfuerzo podría llegar a entender que me dejara sola a mí, pero, ¿los gatos? Al día siguiente de que volvió, le dije que quería divorciarme. Eso fue en abril. Ya llevamos 1 mes de divorciados oficialmente. Hoy, día 10, habría sido nuestro 11º aniversario de bodas. Historia 8. Soy una mujer con opiniones muy firmes y una personalidad fuerte. Él fingió durante todo el tiempo que admiraba mi carácter y mi autonomía, decía todo ese discurso, pero después de 6 meses de salir juntos me pidió que fuera ama de casa, que atendiera a sus padres y que fingiera ser una mujer sumisa y tradicional frente a ellos. Resulta que sus padres ven a las mujeres exitosas que viven solas como mujeres fáciles. Esa fue la razón por la que sus 3 relaciones anteriores fracasaron también. Él salía con mujeres exitosas solo para intentar domarlas. Historia 9. Cada vez que le planteaba una queja sobre nuestra relación, él tenía la habilidad de hacerme dudar de mí misma sin que me diera cuenta. Me hacía sentir como si lo que yo pedía fuera exagerado, o que le estaba pidiendo que abandonara sus valores, que dejara de ser él mismo solo para complacerme. Incluso me llegaba a decir que yo estaba siendo cruel o demasiado seria. Cuando trataba de señalar que me estaba manipulando de esa manera, él simplemente me respondía: «Tú siempre asumes lo peor de mí». Al final terminé rompiendo con él, no tanto porque pensara que era el gran problema, sino porque ya estaba agotada y profundamente infeliz. Lo que me abrió los ojos fue cuando, después de la ruptura, comenzó a dejarme cartas enormes de como 35 páginas llenas de manipulaciones y a amenazar con aparecer en mi casa. De hecho, llegó a buscarme en los lugares donde solía estar, esos que llamamos terceros espacios. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez no estaba loca, después de todo. Historia 10. No lo había visto en 4 meses, hasta que por fin nos topamos y me enteré de que estaba durmiendo con la madre de su hijo. Eso explicaba por qué no quería hacerlo oficial. Así podía seguir acostándose con ella sin problemas. Entonces llegó el día de Australia y yo estaba pasando el rato con unos buenos amigos, tomando un par de tragos. Después de contarles lo que estaba pasando, decidí dejarlo caer como una bolsa de papas. 3 días después me manda un mensaje preguntando: ¿en serio así va a acabar todo? La verdad, no sé qué esperaba que le dijera, así que le respondí que sí. Después, borré su número y lo eliminé de mis redes. Fin del cuento. Historia 11. Vaya, para contar todo lo cruel y agotador que fue, necesitaría escribir casi una novela. Él tenía el mal hábito de pegarle a las paredes. Estuve con él durante 5 años. Al principio, más o menos el primer año, todo iba bien, pero poco a poco empezó a mostrarse más agresivo y a sacar a relucir su lado enojado. Le molestaba muchísimo cuando mi carrera empezó a despegar y,
De repente, yo estaba ganando mucho más dinero que él, y ni siquiera importaba que muchas veces usara ese dinero para ayudarlo a él y que le dejara claro que era un logro de ambos, solo para calmar su ego. Además, era algo acumulador, siempre había una pelea para evitar que trajera todo tipo de cosas a la casa. Le encantaban los aparatos electrónicos viejos, pero nunca hacía nada con ellos. También le fascinaban los proyectos de autos, pero jamás se comprometía con uno solo, así que terminábamos rodeados de piezas y herramientas por todos lados. Lo peor es que se enojaba mucho si movía sus cosas, aunque en realidad su hobby no era arreglar autos, sino comprar piezas y soñar con arreglarlas. Era muy tímido y socialmente torpe, lo cual no está mal por sí mismo. Pero empezó a resentir mucho mi personalidad extrovertida y no paraba de acusarme de ser infiel. En cualquier fiesta a la que íbamos, incluso las que organizaban sus amigos, terminábamos siendo los dos como dos fantasmas, sin hablar con nadie. Y si yo intentaba divertirme un poco, o sea, hablar con alguien, él me acusaba de dejarlo solo o de estar tratando de engañarlo. Todo explotó cuando fuimos a una cita doble con unos amigos. Antes de la película, jugamos un partido de billar en un bar, chicos contra chicas. Mi amiga y yo tuvimos una racha muy buena y ganamos. El novio de ella no paraba de elogiarla, decían lo talentosa que era. Mi ex estuvo callado y molesto toda la noche. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando llegamos a casa y él arrancó la puerta de nuestra habitación de un jalón, diciendo que yo lo había humillado a propósito. Ahí fue cuando dije, basta, se terminó todo. Historia 12. Él intentó violarme, logré detenerlo después de forcejear, y luego decía que se sentía realmente mal por lo que hizo. Postergó ir a terapia porque estaba muy ocupado con su banda. Yo lo obligué, al menos, a contarle a un amigo lo que había hecho, pero ese amigo terminó defendiéndolo. Era el típico muy buen chico, no puedo creer que él haría algo así. Un mes después terminé la relación porque me daba asco estar cerca de él. Incluso sentía náuseas cada vez que estaba lejos. Historia 13. Él luchaba contra un trastorno bipolar muy severo y créeme, el corazón también tiene un límite. Estaba la manía, las rupturas psicóticas, la ira descontrolada, las infidelidades y esas discusiones interminables por el medicamento que debía tomar. Luego llegaba la depresión paralizante, esos pensamientos suicidas y de repente todo se detenía por completo. Yo, que vivía con él y era quien cuidaba de su salud, también empecé a desgastarme, tanto mental como físicamente. Después de terminar, de alguna manera logramos reconstruir una amistad, ya no está con nosotros. El trastorno bipolar es una maldita pesadilla. Solo quería dejarles un recordatorio amistoso, parafraseando a Mike Tyson, tomen sus malditas medicinas. Historia 14. Él terminó la relación, pero yo lo veo como una forma de que el destino me protegiera. La verdad es que los dos ya estábamos desconectados, al menos yo lo estaba, y simplemente funcionaba en modo automático, como un robot. Él también necesitaba a alguien que lo cuidara. Una figura materna y también paterna, pero mejor ni entro en ese tema, jaja, y yo no estaba dispuesta a hacer eso para un hombre de 38 años. Sorprendentemente, fue la ruptura más sencilla que he tenido en mi vida. Aprendí muchísimo sobre lo que realmente necesito en una pareja, tanto a nivel emocional como en lo material. Si no es una bendición, siempre es una lección. Y de alguna manera, esta experiencia fue las dos cosas. Porque sí, también tuvimos momentos muy buenos. Historia 15. Mi última relación fue más bien algo tipo situación poliamorosa. Los dos chicos sabían de la existencia del otro. Había ciertas reglas, pero ninguno tenía el título oficial de novio. Esto terminó porque uno de ellos decidió que no estaba de acuerdo con no ser exclusivo conmigo. Aunque él tenía como 3 parejas más de las que yo no sabía nada. Un día me dijo que si en serio quería estar con él, tenía que ir a hablar en ese momento y dejar de ver al otro chico. Yo estaba en mi hora de almuerzo y él estaba a media hora de distancia. Al final escogí al otro, que no era un hipócrita pidiéndome que arriesgara mi trabajo solo para verlo. Ese chico se volvió mi novio y ahora es mi maravilloso esposo. Somos monógamos. Historia 16. Fue como intentar arrancar un caballo sin vida. Él no cedía ni un ápice de esfuerzo. Yo era su sirvienta, su cocinera, jardinera, encargada de la casa, despertador, organizadora de todo, pero nunca su compañera. El encuentro íntimo se volvió una sombra penosa. En el último año casi ni rozaba mi piel, aunque él se buscaba sus momentos a solas en la ducha, sin mí. Le pedí, hablé, rogué, grité, lloré buscando un cambio, pero nada. Entonces me resigné a desconectarme por completo.
Reuní valor, tejí un plan para salir de ese encierro y me fui sin volver la vista atrás. Y después él dice que fue una gran sorpresa, que no alcanza a entender qué pasó. Historia 17. Él nunca defendió mi lugar frente a su exesposa. Llevábamos casi 8 años juntos. La familia de él estaba organizando unas vacaciones para celebrar el retiro de su mamá. Y él no dejaba de insistirme para que fuera. Al final, acepté. Pero, unas semanas después, sin decirme nada, cambió mi nombre en la reserva por el de su hija. Su hija siempre iba a los viajes, aunque normalmente compartía cuarto con su prima. Resulta que su exmujer le había advertido que si yo iba, ella no permitiría que su hija asistiera. Y eso a pesar de que yo ya había ido en otras ocasiones con ellos de vacaciones. La ex solía cambiar de opinión sobre si estaba bien que estuviera cerca de su hija o no. En lugar de hablar conmigo o tratar de resolverlo con ella, simplemente me sacaron del plan. Fue un golpe muy duro, sobre todo porque mi familia lo ha acompañado varias veces en sus viajes, incluso pagando por él. Y esta era la primera vez que la familia de él salía de vacaciones junta durante nuestra relación, y yo quedé fuera. Además, no era la primera vez que permitía que su ex arruinara nuestros planes, ni la segunda. Era la tercera, y él nunca le hizo frente. Finalmente entendí que nunca lo haría. Historia 18. Salí con un chico durante 4 años, aunque la relación fue a distancia, a unas 2 horas en auto. Pero nunca parecía importarle mucho acercarse a verme. Yo le preguntaba con semanas de anticipación y él jamás me decía que no podía venir. En cambio, terminaba inundándome de mensajes cariñosos justo el día en que se suponía que iba a visitarme. Ni siquiera llegué a conocer a su familia. Pero cuando tenía 19 años me propuso matrimonio y, bueno, acepté. No fue mi mejor decisión, lo sé. A partir de ahí, nada cambió. Siguió con sus artimañas habituales. Nunca quería venir a verme y cuando por fin lo hacía, su hermana siempre tenía alguna excusa mágica para pedirle que bajara a cuidar a los niños, porque ella quería salir a un club donde estaba metida. Mi paciencia estaba al límite cuando comenzó a vigilar cada movimiento mío en Instagram. Me señalaba quiénes eran mis nuevos seguidores, especialmente si eran hombres, y además comentaba sobre las fotos a las que yo daba me gusta, diciéndome que debería haber prestado atención a otras cosas. Pero el punto que terminó de romper el hilo fue que siempre quería tener encuentros íntimos conmigo en lugares públicos. Una vez, durante un paseo por un parque cercano, a los pocos minutos ya intentaba aprovecharse de mí sin consentimiento. Así que, unas semanas después, lo terminé. La verdad, podría contar mucho más. Si alguien quiere que me desahogue o que les cuente más detalles, solo díganme. Historia 19. La religión se convirtió en el mayor obstáculo. Al principio, cuando comenzamos a salir, ambos coincidíamos en que no éramos religiosos y que, si teníamos hijos, los criaríamos para que ellos eligieran su propio camino. Pero en el último año de la relación, él empezó a insistir con que me incorporara a sus creencias y no quería que nuestros hijos participaran en las tradiciones navideñas. No estaba dispuesto a ceder en ese punto. Además, pasaron 3 años sin que me presentara a su familia, y me dijo que probablemente no lo haría hasta que él terminara sus estudios. Yo me graduaba ese mismo año, mientras él apenas iniciaba un nuevo programa académico. Un día me recordó que mis sentimientos sobre ciertos temas no le importaban. Y fue entonces cuando se apagó el cariño que sentía por él. ¿Para qué iba a preocuparme por alguien a quien no le interesaba cómo me sentía? El día que pusimos punto final, me soltó que él no estaba consiguiendo lo que anhelaba, intimidad física, mientras que yo obtenía lo que necesitaba cada día, conversar. Fue justo en ese instante cuando comprendí que ya no éramos el uno para el otro. Historia 20. Estábamos en una relación a distancia y él me estuvo engañando todo ese tiempo. La verdad salió a la luz porque un amigo en común le dijo que solo tenían intención de estar con él si primero me confesaba la verdad y terminaba conmigo. Así que al final, solo me lo confesó a mí. Yo no dudé ni un segundo y terminé con él. Seguro me desahogué con los amigos sobre cómo era un mentiroso y cómo se acabó todo. Los dos lo bloqueamos por todos lados, o al menos eso creímos. Pero en 2020 me llegó un mensaje suyo desde un lugar donde me había olvidado bloquearlo, y casualmente ellos también recibieron un mensaje parecido de un sitio donde tampoco lo bloquearon. Fue justo entonces cuando ellos me contaron el resto de la historia. Cómo él les fue infiel y cómo ellos lo presionaron para que fuera honesto conmigo. Me quedé en shock, la verdad, pero también sentí alivio porque me di cuenta de que no vale la pena perder otros 5 años con ese tipo. La verdad, ese tipo era un completo desperdicio.
Historia 21. Éramos mejores amigos y todavía lo somos, lo que me hacía dudar mucho antes de terminar, pero como pareja éramos totalmente incompatibles. La verdad, ahora mismo no estoy segura sobre tener hijos, pero en esa época sí quería. Mientras que él ni siquiera reaccionaba a los mensajes del grupo donde compartía fotos de mi adorable sobrino recién nacido. De hecho, se ponía tenso cada vez que un bebé hacía algún ruido en lugares públicos. En un momento adoptó un perro, aunque no podía costearse mudarse de la casa de sus padres. Y peor aún, sabía que yo era alérgica. Años después, cuando consiguió un mejor trabajo y yo empecé a buscar un nuevo compañero de cuarto, él se puso triste, no enojado conmigo, pero sí decaído porque no lo invité a vivir juntos. Siempre estaba cubierto de pelos del perro y con un leve rastro de humo de cigarrillo impregnado en la ropa y los muebles. Sí. Eso existe y se llama humo de tercera mano, mientras yo luchaba contra la alergia sin ni siquiera poder pedirle a su papá que dejara de fumar, a pesar de que eso afectaba la salud de todos allí, incluso de las mascotas, que al menos no tenían opción de salir. Nuestra vida íntima era inexistente. Él no mostraba mucho interés y yo tampoco sentía mucha atracción por él, aunque no quería aceptarlo ni conmigo misma. Al final, éramos simplemente mejores amigos que por alguna razón no podían salir con nadie más, lo cual era absurdo. Así que decidimos dar por terminada la relación. Historia 22. Él buscaba una figura materna, no una pareja. La verdad, hice de todo menos atenderlo como un niño. Estuvimos juntos 6 años y en todo ese tiempo nunca sentí que él asumiera alguna responsabilidad por mí, ni una sola vez. Él soñaba con comprar una casa, y como solo estábamos saliendo no creía en el matrimonio, esperaba que yo le pagara la renta, pero eso sí, quería tener hijos. O sea, se suponía que debía darle descendencia y al mismo tiempo cargar con sus gastos. Durante la pandemia, en llamadas con amigos por Discord, soltaba frases como: la gente que tiene préstamos estudiantiles no sabe lo que hace, cuando en realidad su abuela fue quien financiaba su carrera. Y todos sus amigos y yo tuvimos que endeudarnos para poder estudiar. Hay mucho más, pero estas son las cosas que recuerdo ahora. Historia 23. Él vino de visita durante el fin de semana y no quiso regresar a su casa. No hacía ninguna tarea y él estaba jubilado. Yo trabajo tiempo completo ni ayudaba con la cuenta del supermercado. Básicamente, me complicaba la vida y ya me había hartado. Tuvimos varias charlas al respecto, incluso le hice una lista con las cosas que debía hacer cada día. Tender la cama, vaciar el lavaplatos, sacar la basura, poner sus platos en el lavaplatos y poner su ropa en el cesto para lavar. El último día fue como una foto perfecta de nuestra relación. Me levanté a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Esperé hasta las 10 para que él despertara y entonces le dije que empacara sus cosas y se fuera. Cuando llegué a casa a las 5 de la tarde, él seguía ahí, sentado, viendo el teléfono. Después de trabajar todo el día, recogí todas sus cosas, las llevé a su carro y me despedí. Me dijo que no estaba emocionalmente listo para manejar, así que le busqué una habitación de hotel, la pagué y pasé un par de horas cambiando las cerraduras. Al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana otra vez y me fui a trabajar. Historia 24. ¿Mi última relación antes de la que tengo ahora? Bueno, al principio él siempre andaba súper ocupado, casi no lo veía. En 6 meses apenas nos juntamos 3 veces. Yo entendía que tenía hijos de una relación pasada, y claro, yo también tenía mis propios hijos, pero había algo raro. Él solía dejar a sus hijos con su mamá, y uno de ellos ni siquiera iba a la escuela porque, según él, era una tontería. Cuando por fin intentaba verlo en sus descansos, resulta que su exesposa, que incluso tenía una orden de restricción contra él, aparecía en su apartamento, y ella lo veía más que yo. Imagínate, lo peor vino después. Descubrí que él le había regalado un auto a esa mujer, que además estaba cuidando al bebé que tenía con otro hombre, producto de una infidelidad por parte de ella. Y como si todo eso fuera poco, también le ayudaba a quitarse las uñas postizas. Me enteré de todo esto en una conversación casual. De hecho, me contó lo de las uñas porque, cuando por fin logré ayudarlo, le pregunté por unas quemaduras que vi en el baño. La mejor parte de todo esto fue que él no entendía por qué quería terminar la relación. Le expliqué que simplemente no tenía tiempo para mí y que no iba a competir con sus hijos ni con esa situación por su atención. Lo único rescatable es que, con todo el tiempo que le dedicaba a su ex, sus hijos al menos lo veían un poco más que yo. Lo que más me molesta es que tardé 2 meses en terminar porque quería hacerlo bien, cara a cara, no con un simple mensaje de texto.